Vamos a hacer un resumen. Generalmente esto yo lo hago en clase, pero lo voy a intentar plasmar en este cuaderno, entonces presten atención. Recuerden que en primeros auxilios mencionamos el protocolo PAS, que nos indica que primero tenemos que proteger la escena con mi vehículo, con triángulos, con conos, identificando los peligros potenciales en la escena, intentándolos controlar, minimizar o eliminarlos. Número 2, alertar al 911, que tengo que dar toda la información necesaria y pedir los recursos necesarios para dicha emergencia. Y por último, número 3, aquí comienzo la atención de los primeros auxilios. Entonces, recuerden que el protocolo PAS es una guía de actuación. Antes de tocar a la víctima, yo me tengo que colocar mi EPP, que es mi equipo de protección personal, que se compone de guantes, gafas y mascarilla. ¿Por qué? Porque al momento de utilizar estos elementos evito contraer o transmitir una enfermedad infectocontagiosa, como el que en este momento estamos siendo afectados. Luego de eso, de que ya estoy totalmente protegido, yo me tengo que hacer una pregunta. Si la víctima está consciente. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto es el protocolo que voy a seguir. Entonces yo voy a seguir el protocolo si la víctima está consciente o inconsciente. Entonces aquí voy a poner víctima no o víctima si está consciente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Víctima consciente es que la víctima está despierta, me está mirando, está gritando, se está moviendo. Entonces, eso significa que esta víctima sí está respirando, sí tiene pulso, y lo único que me faltaría buscar si tiene alguna herida y alguna pérdida significativa de sangre. Pero si la víctima me dice que está inconsciente, es que la víctima está dormida. Yo la llamo, le sacudo levemente los hombros y le hago un pequeño estímulo de dolor y la víctima no reacciona para nada. Entonces, víctima está inconsciente. Y aquí yo tengo que verificar si la víctima respira, si la víctima tiene pulso y buscar heridas y sangrado significativo. Entonces, comencemos acá. Víctima está consciente. Entonces aquí procedo a hacer una entrevista. Me presento, digo que sé primeros auxilios. Y una de las preguntas que le puedo hacer es, ¿se acuerda qué pasó? Entonces, esto me va a ayudar a determinar si la víctima perdió en algún momento la conciencia. Si la persona puede hablar bien, si tartamudea o si no se le entiende al hablar. Eso me puede indicar algún tipo de lesión a nivel del cráneo. Entonces, si yo le pregunto al accidentado, que yo veo que la acaban de atropellar, me acerco, pero me comentan que fue atropellado, me acerco y le pregunto, ¿se acuerda qué le pasó? Me dice, no me acuerdo. Entonces, esta persona le ve en algún momento perdió la conciencia. Pero si la persona me dice, sí, iba cruzando y ese vehículo me impactó y volé 2 metros, entonces estuvo siempre consciente. Y una de las preguntas que también tengo que hacer es, ¿dónde siente algún dolor? Esto me va a indicar o me va a dar una referencia si la víctima tiene un golpe, una lesión muscular, que más adelante se va a hacer un moretón, un esguince, una luxación o una fractura. Entonces, en primeros auxilios siempre se asume lo peor, un dolor, una fractura. Entonces, si la persona me dice, sí, me duelen las 2 piernas, entonces yo puedo asumir que es una fractura. Y así yo le sigo haciendo cualquier tipo de preguntas con tal de mantener a esta víctima despierta o despierto. Entonces lo mantengo totalmente hablando.
Si en algún momento no sé qué preguntar, pero si yo veo que la víctima me está parpadeando, está consciente. Y si está consciente significa que esa persona ya respira y sí tiene pulso. Ahora nos vamos acá, víctima está inconsciente. Entonces aquí tengo que hacer algunas maniobras. Una que se llama A, B y C. A me dice que significa abrir la vía aérea, que no es nada más que hacer una hiperextensión del cuello. Número 2, buscar la respiración por 5 segundos. Ahora, abrir la vía aérea, como mencioné, es hacer una hiperextensión del cuello, pero solamente lo puedo hacer si la víctima está en esta posición. ¿Por qué? Porque cuando la víctima está en esta posición, la lengua por gravedad, y como la víctima está inconsciente, se va hacia atrás. Y eso le puede tapar la respiración. Entonces, abro la vía aérea para que la vía aérea esté totalmente despejada. Desde la entrada de la nariz hasta la entrada de los pulmones. Y sosteniendo esa técnica, busco la respiración por 5 segundos. Entonces, si la víctima sí respira, hago C. Si la víctima no respira durante 5 segundos, doy la técnica reanimación cardiopulmonar. Si la víctima sí respira, hago control de circulación, que se compone de 2 cosas. Buscar el pulso por 5 segundos y buscar sangrados externos y luego sangrados internos. En sangrados internos es cosas que yo voy a observar al momento de verificar los signos vitales. Ahí me puede decir que existe una lesión interna en alguna parte del cuerpo. Y para culminar, yo culmino a hacer todo esto. Yo hasta que llegue la ambulancia, yo le tengo que controlar a la víctima el pulso. Porque en algún momento, hasta que llegue la ambulancia, la víctima puede colapsar. Y el último órgano en dejar de funcionar es el corazón. Entonces tengo que estar pendiente siempre del pulso. Aquí existe una gran equivocación para los exámenes prácticos. Es el estudiante termina todo el procedimiento, busca sangrado, va al pulso, dice si hay y suelta el pulso. Y luego yo le hago una pregunta, ¿su víctima todavía tiene pulso? Y me dice sí. Pero si yo veo que no tiene las 2 manos localizando un pulso, eso quiere decir que él no se dio cuenta en qué momento este paciente perdió el pulso. Haciendo una comparación con la víctima consciente, mientras yo lo mantengo despierto, hablando, sé que respira y tiene pulso. En el otro extremo, como yo sé que está vivo, por decirlo así, porque le estoy vigilando el pulso. Entonces, esto es el resumen de lo que es la parte práctica. Aquí existe algo importante. En primeros auxilios existen 2 casos. Médico y trauma. Trauma quiere decir que la persona sufrió un golpe, una caída o un accidente de tránsito. Cuando es médico, la persona se desmayó, convulsionó, se le subió, se le bajó la presión. En médico yo sé que no hay fracturas, porque no sufrió un impacto, no hay un intercambio de fuerza. En cambio en trauma sí. Entonces, en trauma evito hacer maniobras que puedan ocasionar una fractura. Y esto tiene que ver con abrir la vía aérea.
Si yo sospecho que la víctima tiene lesión en el cuello, no abro la vía aérea, sino que voy directamente a buscar la respiración. Entonces, en el examen práctico, que va a ser por medio de un video, yo le puedo decir, esta víctima iba en una moto, chocó y voló 2 metros. Entonces usted se acerca, hace todo el protocolo, protege, alerta, se pone su OPP. Yo le digo a la víctima, no da señales de que está consciente, se va acá. Entonces usted se acuerda que lo primero que tiene que hacer es abrir la vía aérea. Pero como usted vio que fue por trauma, no hace esto. Porque si usted hace esto, le puede terminar de fracturar el cuello. Entonces usted va directamente a buscar la respiración. Buscar la respiración es ver el pecho o el abdomen por 5 segundos y ver si sube y baja. Y también puede acercar su oído hacia la nariz y boca del paciente. Entonces usted está escuchando y está viendo la respiración por 5 segundos. Entonces este es el gráfico de su examen práctico. De aquí primero quiero que se aprendan es la parte teórica. Luego vamos a hacer las prácticas.